Me quiero comprar un piso, pero no sé qué pasos tengo que hacer, no sé cuánto tiempo va a tardar desde que quiero comprar el piso hasta que me den las llaves, cuánto dinero me va a costar realmente de tu bolsillo, de mi bolsillo, comprar un piso. Vamos a ver todo esto porque hay muchas dudas y tenemos que sacar las cosas claras. Empezamos ya. Fase 1, la fase que menos gente hace. Si tú escuchas la primera y la haces, vas a estar por encima del 99% de la población. 5 pasos. Lo primero que hacemos es cogernos una tarde, no vas a tardar más de 3 horas, depende de si eres organizado o no. Y lo que vamos a hacer va a ser ir a nuestras finanzas personales, es decir, a nuestro Excel personal económico. Si no tienes uno, muy mal. Pero si no tienes Excel, pues te vas a tu cuenta bancaria y ahí te hace un pequeño resumen de lo que tienes. Es lo mínimo. Lo primero que vamos a apuntar son nuestros ingresos. Si eres asalariado, lo único que tienes que hacer es coger tu última nómina y apuntar ese numerito. Si eres autónomo, lo que tendrás que hacer es hacer una media del último trimestre de lo que cobraste y dividirlo entre 3, ¿vale? Y va a salir la media mensual que vas a tener. La segunda cosa que apuntamos son gastos, pero no gastos como lo estás pensando, sino gastos en el sentido de deudas, es decir, todo tipo de préstamos, hipotecas, te las apuntas, ¿vale? Y haces el sumatorio de cuánta deuda tú tienes que pagar cada mes. Y por último, lo que apuntamos son nuestros ahorros. Hay dos formas de apuntar los ahorros. La primera es los ahorros que tengas quietos, líquidos, en tu cuenta bancaria, sea una o sean 4, los sumas, más los que tengas posiblemente invertidos. Pero ten en cuenta que tienen que ser líquidos en 24-48 horas. Una vez tenemos todo esto, pasamos al siguiente paso. Lo que vamos a hacer es irnos a Idealista o cualquier otra plataforma que a ti te dé más placer buscar. Y lo que vamos a hacer ahí es empezar a filtrar por el piso que nos gusta y sus preferencias. Es decir, tú vas a entrar a Idealista y vas a empezar a buscar un piso que a ti te interese, pues por el barrio donde está, por las habitaciones, por los metros cuadrados, por la luz, por la reforma que se tiene que hacer, por ascensor, por parking, por todas las cosas que a ti te importan y que para ti son importantes a la hora de vivir. Filtras y buscas los pisos que más te cuadran. Pero sobre todo, quiero que no filtres en ningún momento por precio. Es igual que valga 100.000 o 200.000, no te fijes en ello, ¿vale? Simplemente busca por tus preferencias. Eso sí, no cojas solo un piso, hazte un top de 10 pisos, ¿vale? Que cumplan esos requisitos. Una vez hecho esto, vamos a hacer una simulación de hipoteca bancaria. Coge el simulador bancario que más te guste. Y yo recomiendo usar el de Bobanco porque es muy específico. Hacer esto nos va a permitir saber si con los ingresos que tienes, menos las deudas que tienes, comprar esos pisos de tu top 10 es una posibilidad real o no. Vamos a hacer pasar por todos los filtros que nos pide Bobanco, las edades, los ingresos, las deudas, el tiempo, si compro solo, compro en pareja, todas estas cosas, hasta que llegamos a la página final donde nos da todo un resumen de lo general. De todas las cosas que salen ahí, solo nos importa una. Y es una que se llama porcentaje de esfuerzo económico. Si no sabes lo que es, te dejo aquí un vídeo explicándolo porque lo hice hace poco. Si ese porcentaje supera el 30%, es más grande del 30%, vamos mal. Si supera el 30%, lo que vamos a hacer es quitar ese piso y buscar otro piso. Probarlo con otro de ese top 10. También es cierto, y te digo, que entre un 30 y un 40% de esfuerzo económico es donde podríamos barajar las opciones. Es decir, tampoco te diría que sea súper tajante con un 30%, pero que sí que tengas en cuenta que cuanto más se acerque al 40%, menos probabilidades vas a tener. Cuarto paso. Antes hemos tenido en cuenta los ingresos y la deuda, los gastos, y ahora el ahorro. Si tenemos ese 20% del precio del piso ahorrado, perfecto, pero debes sumarle otro 10% de impuestos de ITP, que aquí te explico lo que son. Si tienes ese 30% ahorrado, vas de lujo, no tienes ningún problema. Si no es así, es donde empiezan los problemas. Primero, dependerá de que si el banco con el que trabajas te da más del 80%, te da el 90, 95 o el 100%. Si te da más, mejor, porque entonces tienes que meter menos ahorrado de tu parte. O por otro lado, a lo mejor te tienes que plantear pedir un préstamo personal aparte para hacer frente a ese 20%, cosa que muchas personas también hacen. Pero ten en cuenta que si lo pides ese préstamo personal al banco, ese porcentaje de esfuerzo económico que hemos dicho antes, que puede estar entre el 30 y el 40, te va a subir. Si te sube más del 40, no te lo van a dar. En cualquier caso, lo que siempre debes tener como mínimo ahorrado es un 10% del precio del piso, porque ese 10% del precio del piso es el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, y eso lo paga todo el mundo indiferentemente. Es cierto que en España, dependiendo de la comunidad autónoma donde estés, varía. Por ejemplo, en Madrid creo que está el 6% y en Cataluña y Valencia entre un 10 y un 11%. También es cierto que en Cataluña, por ejemplo, hay unas ciertas excepciones. Una de las más conocidas es la ayuda a los jóvenes, que dice lo siguiente: si tú compras por primera vez un inmueble y eres menor de 32 años y cobras menos de 30.000 euros al año, en vez de
pagar un 10%, pagas un 5%, pero solo una vez. Si no tienes como mínimo ni ese 10%, que ya estamos a mínimos, que debes tener mucha suerte para que te financien muy arriba, ni te plantees comprar un piso. No puedes comprarte un piso si no tienes ni el 10% ahorrado de su precio. Lo que yo te recomendaría hacer, si estás en ese dilema, te recomiendo ver este vídeo donde te enseño a ahorrar 10.000 euros en un año, porque tu principal problema es la falta de ahorro. Quinto paso. Una vez tenemos todos los datos recopilados en todos los pasos anteriores, lo que vamos a hacer es, por fin, ir al banco presencialmente. ¿A qué banco, Guillem? A que tú quieras. Lo que vamos a ver ahí es la realidad 100%. Que no te dejen el coco lleno de tonterías. Debes fijarte en tres cosas principalmente. El tiempo de duración de la hipoteca, 10, 15, 20, 30 años. Usualmente cuanto más mejor, sobre todo cuando eres joven, porque así amortizas el precio, es decir, que cada mes pagas menos. La segunda cosa que te tienes que fijar es la cuota mensual, ¿vale? Tanto el TIN como el TAE, que si no sabes qué son, aquí también te los explico porque es importante diferenciarlos. Y luego también tema de tipología de hipoteca, si es mixta, si es variable, si es fija, todo esto tenlo presente. Si las condiciones que te ofrece el banco de todo esto que hemos dicho te parecen bien, perfecto. Si no, lo que vas a tener que hacer es ruta de bancos, ¿vale? Vas a tener que buscar 3, 4, 5, 6, los que quieras, bancos diferentes y empezar a hacer lo mismo que has hecho con este, con 7 diferentes. Lo cual es bueno y es malo. Es bueno porque a lo mejor encuentras uno que te cuesta menos dinero, pero malo porque pasa mucho tiempo. Estas gestiones no son rápidas. Y el problema está en que cuanto más tiempo pase, desde que hablas con el primer banco hasta que accedes a la hipoteca que te presenta uno, más probabilidades hay de que los pisos que han superado todos esos filtros se vendan. Por lo tanto, cuanto más rápido hagamos esta gestión, mucho mejor. Una vez el banco te da el ok y a ti te parece todo bien y lo tienes todo bien gestionado, fase 2. Es una fase en la que vas a tener que tomar decisiones muy importantes. Es donde empezamos ya a cortar el bacalao y a meternos dentro del berenjenal. En esta fase solo tenemos 2 pasos, sí que es más rápido. Lo primero que vamos a hacer es visitas presenciales a nuestros pisos del top 10 o top 5 que hayan superado todas las condiciones anteriores. No tiene por qué ser solo uno, de hecho recomiendo que sean más, porque cuantas más opciones, mejor. Vamos a hacer visitas presenciales en el piso, ¿por qué? Porque aunque esos pisos cumplan todos los requisitos que tú quieres, de parking, de metros cuadrados, de ubicación, de barrio, todo esto, visitar la casa en presencial, en persona, y esa sensación de calidez, de casa, de confort, es casi imposible de entender si no la visitas presencialmente. Por lo tanto, es un paso que debemos hacer y es un paso que puede costarnos mucho tiempo, pero debemos ir por faena. En las visitas presenciales te recomiendo que preguntes al agente inmobiliario o al propietario todo esto. Principalmente debes preguntar tema de certificado energético, cédula de habitabilidad, que esté en orden, el tema de la IT si está pasada, derramas posibles del edificio, costes del IBI, y gastos de comunidad, que es lo general en todos los pisos. La primera visita que hagas al piso, si tiene reformas, que el 99% de las veces necesitan reformas, aunque sean solo limpiar y pintar, hay 2 opciones. O bien vas y quedas con un arquitecto o un paleta directamente, un electricista ya, para que vengan y te hagan un esquema de la reforma, lo que te va a costar, o haces tú ese día fotos muy específicas con muy buena luz y luego se las pasas a los diferentes técnicos con descripciones muy específicas de la tipología de reforma que hay. Porque si tienes que volver a hacer visita a ese piso 2, 3, 4, 5 veces, coincidir horarios de técnicos para hacer las visitas, puede ser una liada fenomenal. Por lo tanto, agilizamos. Paso 2. Es tú quien al final va a comprar el piso y tienes que decidir qué piso te quedas. Pero es importante que sobre todo tomes decisiones. No lo dejes para después, no dejes pasar el tiempo, porque a lo mejor el precio de ese piso se rebaja a 5.000 euros. No dejes pasar oportunidades. Una vez todo te cuadre, toma acción y decídete. Una vez has escogido ya el piso, pasamos por fin a la última fase, la fase 3. En esta fase ya estamos en las últimas del proceso y por lo tanto es la fase donde vamos a empezar a soltar pasta en grandes cantidades. Son 5 pasos, por cierto. El primer paso es quedar con el agente inmobiliario o el propietario de la propiedad para hacer la reserva del piso. Ojo que aquí hay 2 tipos de posibles reservas que se pueden compaginar o solo sea una de las 2. Uno que es un precio fijo que ronda entre los 1.000 y los 3.000 euros y otro que es el tema del contrato de arras, que es un 10% usualmente del precio de venta del piso. Espérate las 2 cosas, no es nada raro. Enlazado con esto último, ten presente que estos contratos, si tú cambias de opinión y no quieres
quieres comprar el piso, no te van a devolver el dinero, ni el de las arras del 10% ni el de la reserva de los 3.000. Otra cosa es que tú hayas ido a buscar las hipotecas y por lo que sea no te den la hipoteca. Si ese es el caso, por ejemplo, sí que se te devuelve usualmente la reserva y las arras. Paso 2. Después de hacer la reserva, lo que hacemos es ir directamente a hablar con el banco y les decimos que tenemos el ok, que tenemos hecho la reserva y el pago de las arras en este piso y que por lo tanto tiramos hacia adelante con la compra del piso. Tranquilo que aquí ellos te van a llevar de la mano en todos los pequeños pasos, trámites, gestiones, porque lo van a hacer ellos básicamente, así que no tienes que preocuparte de nada. Y es cierto que el tiempo usualmente que tarda hacer esta gestión ronda entre 1 o 2 meses, por lo tanto no es una gestión muy rápida, pero tampoco nos preocupa. ¿Por qué? Porque ya hemos reservado el piso y no nos lo van a quitar. Tercer paso. Este paso es muy crucial, es muy importante. Estamos hablando de la tasación del piso. La tasación lo que hace es darle un valor al inmueble, un valor objetivo al inmueble según el mercado. ¿Por qué es muy importante este paso? Porque la tasación, dependiendo del valor que te den, el banco te financiará más o menos. ¿Qué quiere decir eso, Guillem? Vale, vamos por pasos. Eso quiere decir que si el banco a ti te financia el 80%, el banco te financiará el 80% del precio más bajo entre el precio de venta del piso o el precio de tasación. ¿Ves el dilema? El problema está en que si el precio de tasación es inferior al precio de compra, te van a dar el 80% de un precio inferior al de compra. Por lo tanto, nuestros cálculos que hemos hecho hasta ahora no sirven, porque vas a tener que meter más dinero de tu bolsillo para cubrir ese desfase. Es importante que salga bien la tasación. Usualmente salen bien y salen más altas que el precio de venta. Pero si te saliera inferior, siempre puedes pedir una segunda opinión. Paso 4. Lo que pasa ahora es que vamos a firmar la compraventa en notaría. Por fin seremos propietarios. Cuesta mucho ser propietario, es un proceso muy largo. Lo que vamos a hacer es buscar día para ir a notaría. No lo vas a buscar tú ese día, lo va a buscar el agente inmobiliario, usualmente. ¿Y quién va a ir a notaría? Vas a ir tú, va a ir el vendedor, va a ir el agente inmobiliario y va a ir un representante del banco por el tema de la hipoteca. Ten en cuenta que los gastos de notaría lo pagas tú como comprador y ronda usualmente entre los 1.000 y los 3.000 euros. ¿Qué hacen los notarios, Guillem, para cobrar tanto? Lo que hacen ellos es dar fe que el contrato es legal y está de acuerdo con las leyes que rigen nuestro país. Se lee todo el contrato, todas las cosas, las cláusulas, que el estado del piso, el precio del piso, todas estas cosas. Y pasamos ya a pagar. ¿Quién paga? Pues pagas tú, claro, tú eres el comprador. Y usualmente si vas con financiación del banco se hacen 2 pagos. Primero haces tú el pago, o hace primero el pago el banco, del porcentaje no financiado y luego el banco del porcentaje financiado, ¿vale? Para juntar el 100% al final. Otras cosas que también se pagan ese día pueden ser, por ejemplo, el prorrateo de gastos de comunidad y del IBI y de posibles derramas del edificio. ¿Qué es el prorrateo, Guillem? El prorrateo significa que si tú compras en junio, los gastos de comunidad, de IBI y de posibles derramas, el propietario antiguo pagará todos estos recibos hasta junio y tú pagarás los siguientes recibos desde junio hasta el fin de los días, porque esa casa ya es tuya. Eso es prorrateo, ¿vale? Cada cual paga lo suyo. Porque ten en cuenta que el IBI, por ejemplo, depende de en qué parte se paga una vez al año. El propietario mejor ya lo ha pagado todo, pero solo va a ser propietario este medio año. El otro medio año lo tienes que pagar tú. Último paso. Ya eres propietario, ya tienes las llaves, pero tu tarea aún no está y tus gastos aún no se acaban. Tienes que hacer cosas aún. Por ejemplo, una de las que probablemente tendrás que hacer, en el peor de los casos, es dar de alta suministros de agua, luz y electricidad. Agua, luz y electricidad lo mismo, agua, luz y gas, perdón. O en el mejor de los casos, cambiar el nombre. Lo que también vas a empezar a pagar, obviamente, es la cuota mensual de la hipoteca, con sus añadidos de bonificaciones, de alarmas, de seguros de vida y de seguros de hogar. Todo esto lo vas a empezar a pagar desde ya. Vamos al tema con más chicha, que son los gastos económicos. ¿Cuánto dinero ahorrado debería tener yo para poder comprar este piso? De estos 140.000 euros, ten en cuenta que lo primero que pagamos es el 10% en arras, así que son 14.000 euros que tenemos que poner de entrada. Luego tenemos que poner la parte no financiada, es decir, el banco nos financia el 80, nosotros tenemos que poner el otro 20, que son 28.000 euros más. Luego tenemos que pagar el ITP, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que es el 10% en Cataluña, y son otros 14.000 euros. Luego tengo que pagar la tasación, no la paga el banco, no la cubre, la cubro yo, entre 200 y 300 euros. Luego tengo que pagar gastos de notaría, entre 1.000 y 3.000 euros de gastos de notaría. Lo que sí vas a tener que pagar son el alta de suministros, electricidad, agua y gas. La electricidad te puede costar entre 100 y 200, el agua entre 50 y 200 y el gas entre 100 y 250. Así que en total, de los 3 días son unos 600 euros. Luego tenemos el pago del IBI. En nuestro caso son 500 euros al año de IBI. Pero como hemos hecho un prorrateo, es decir, que lo compramos en junio,
El propietario actual paga los primeros 6 meses y yo solo los siguientes 6. Por lo tanto, son 250 euros de IBI que tengo que pagar y sumar. ¿Qué más tenemos que pagar? Gastos de comunidad. Son 50 euros al mes por 12 meses, son 600 euros al año. Que también están prorrateados porque la mitad del año ya las ha pagado el propietario. Por lo tanto, solo pago 300 euros. Luego tenemos derramas, que pueden rondar desde los 1.000 hasta los 10.000 o incluso más, dependiendo de cuán graves sean y cuánta sea la cantidad de vecinos que hay. Cuantos más vecinos, más se reparte el coste. En este caso, no hay derramas porque todo está bien y no hay nada pendiente. ¿Qué más tenemos de gastos? Reformas. Las reformas generales que siempre vas a tener que hacer en un piso son limpieza y pintura. Y cambio de cerrojo, ¿vale? Eso es importante también. Siempre lo vas a tener que hacer, cuenta alrededor de unos 500 euros, 500 o 600 euros. Más, en este caso particular, se tendría que tirar un par de tabiques, se tendría que poner un plato de ducha, quitar la bañera, poner mueble de baño, poner vitrocerámica, quitar el gas, poner parquet en el suelo. Total de todas estas cosas pondremos 5.000 euros de reforma. Sumando todos estos gastos, el total que yo de mi bolsillo tengo que poner para poder comprar este piso son 65.450 euros. Es cierto que algunos me diréis, sí, claro, pero las arras quítalas, ¿no? Esos 14.000 euros que has pagado de arras, quítalas. ¿Por qué? Porque al final están dentro del precio del piso, no es algo extra. Si quitamos las arras, nos quedaremos en 51.450 euros que tendrías que pagar de tu bolsillo. Más, ojo, más 497,75 euros de gastos mensuales por la hipoteca, más el seguro de vida, más el seguro del hogar. Estamos diciendo que para que tú o yo compremos un piso de 140.000 euros, tenemos que tener ahorrados 50.000, que es casi un 35% del precio del piso. Que tengas que tener ahorrados 50.000, que te aseguro que el ahorro medio español es una mierda y no llegaría nunca a los 50.000, es imposible para personas usuales comprar pisos. Solo quiero decir dos cositas para finalizar el vídeo. Una de ellas es buena suerte. Ahora sabes todos los pasos que tienes que tomar para poder comprar un piso, todo el coste que te va a suponer, todo el tiempo que te va a suponer y todas las cosas por tiempo, por cronología y por economía que tienes que tener en cuenta antes, durante y después de comprar un piso. Y por último, quiero decir, por si no lo he reiterado suficiente durante el vídeo, que si tú tienes ahorrado menos del 30% de lo que vale el piso, piénsatelo bien, porque te va a costar un poquito, pero lo vas a poder hacer. Pero si tienes ahorrado menos del 10% de lo que vale el piso, te aseguro que no vas a poder comprar ningún piso.